Centro Criptológico Nacional. Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de Microsoft. Primero agradeceros mucho que nos hayáis elegido, porque aquí estamos en competencia también con nuestro patrocinador hermano, con lo cual ya de entrada os agradecemos que estéis aquí. Hemos decidido a lo largo de esta hora contaros, primero explicaros un poco este branding de Spain Security. Es un grupo, una task force interna dentro de Microsoft que hemos creado en Microsoft Ibérica, con hasta 22 profesionales con conocimientos muy profundos en diferentes ámbitos de la seguridad, y cualquier iniciativa que desde seguridad lanzamos desde la casa, pues nos gusta reflejar el branding este, ¿no? No tiene otro misterio que el de Spain Security. A lo largo de la siguiente hora hemos dividido pues 15 minutos, 4 ponencias con 4 contenidos muy concretos. Os vamos a hablar de combatiendo ransomware, estará muy centrado en entornos de Windows 10. Vamos a hablar de asegurando el acceso privilegiado. Con Azure Information Protection la clave está en la clave, y vamos a hablar de Microsoft Cloud Security Broker. Algunas tecnologías las conoceréis, quizás a lo mejor otras no tanto. Algo en común que tiene todo esto que os vamos a contar a continuación, yo en 2 minutos termino y enseguida paso a las personas que van a dar este contenido. Algo que hay en común en estos 4 tracks tiene que ver con algunos aspectos que hemos hablado esta mañana a lo largo de todas las sesiones. Tiene que ver con aspectos de certificación, de cumplimiento, de compliance. ¿A qué me refiero concretamente? En la primera charla se va a hablar mucho de Windows 10. Quería simplemente recordar algo que se ha mencionado esta mañana, pero bueno, quería ponerle un poco el acento en ello. Windows 10 es un sistema operativo certificado en Common Criteria. Eso no es una novedad, llevamos certificando en Common Criteria desde hace mucho tiempo. La gran novedad que ya anunciaba en las jornadas pasadas que esto iba a ocurrir, y ahora os cuento que ya ha ocurrido, es que ha sido certificado en base al esquema de certificación del Centro Criptológico Nacional. Es la primera vez que un producto de la importancia de Windows 10 Common Criteria, válido para, obviamente, todos los países que nos han mostrado esta mañana, hasta esos 2.500 millones, ¿no?, de usuarios de un producto certificado potenciales, pues que eso haya sido hecho en España, haya sido hecho en base al esquema nacional y con laboratorios españoles, con lo cual certificación en ese sentido. El resto de ponencias van a hablar de aspectos relacionados con el cloud computing. Se ha hablado esta mañana del esquema nacional de seguridad. Obviamente estamos en el entorno adecuado para ello. Simplemente recordaros que también un anuncio que hicimos el año pasado, que era un work in progress, también en esta misma sala, en este mismo foro, que estábamos trabajando para conseguir esa primero certificación, auditoría y acreditación posterior por parte de la Administración de cumplimiento del Sistema Nacional de Seguridad en los entornos cloud de Microsoft al nivel alto. Pues finalmente, desde julio de 2016, sé que estrenamos estos logos que habéis visto además esta mañana en alguna de las presentaciones en esta sala de Miguel Ángel Amutio. Pues estrenamos estos logos que aplican tanto a Azure como a Office 365 entornos en cloud. Significa que se han certificado estas operaciones en el centro de datos de Dublín, que es de donde se ofrecen los servicios cloud a administraciones en Europa y concretamente pues en España. Simplemente que sepáis que a la hora de meter un proyecto que contemple el cumplimiento del esquema nacional de seguridad, un entorno cloud de estas características, más que alejaros, os ayuda. Hay muchas capacidades técnicas que ya han sido validadas de que os van a permitir acercaros a ese cumplimiento. Lo mismo en el ámbito, que quizás ya llevamos más tiempo contándoslo y tampoco queda mucho la lata en ello, con respecto a protección de datos. Creo que son las dos políticas que nos aplican de forma más directa en España. Dentro de poco hablaremos ya del Reglamento Europeo, a partir de mayo de 2018, etcétera, pero lo que nos toca hoy, en este momento, también tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, a esa autorización de la Agencia de Protección de Datos específica sobre los servicios cloud de Microsoft, que considera adecuadas las garantías que se ofrecen en los contratos para la transferencia internacional de datos, etcétera, le hemos sumado también en julio de este año, y al hilo de la auditoría con la que estuvimos trabajando para el Esquema Nacional de Seguridad, pues auditoría y certificación de cumplimiento de la LOPD del título 8º del reglamento técnico, las medidas técnicas de seguridad. ¿Qué se está certificando y auditando? Que las capacidades técnicas de estas plataformas son suficientes para permitiros cumplir con los niveles altos de protección de datos que tuvierais a lo mejor la necesidad de cumplir porque manejáis datos de esa sensibilidad, ¿no? Esa es la base sobre la cual lo que os vamos a contar a continuación pues son ya soluciones y aspectos muy concretos que ya os he mencionado antes, y yo sin más pues ya daría paso al primer ponente que nos va a hablar sobre ransomware
y que es don Santiago Núñez. Ransomware lo habéis oído mucho a lo largo del día de hoy. De hecho, siento un poco de pánico con la primera, porque básicamente voy a empezar explicando cómo funciona el ransomware. El atacante infecta a su víctima, cifra todos sus discos, sus datos. El atacado o cliente paga por un rescate con la promesa de que el atacante le devolverá las claves para recuperar acceso a sus datos. La sesión de hoy trata sobre cómo combatir este modelo de negocio. Y parte de que habitualmente el ransomware estaba enfocado hacia usuarios finales, personas en el hogar que eran atacados, se les cifraba sus datos y pagaban un rescate por volver a tener las fotos de sus hijos. Pero lo que hemos visto es que hay una tendencia que empezó a comienzo de este año a ataques de ransomware a organizaciones. La metodología es muy similar, solo que ataco a toda una organización con la promesa de que la recompensa que me van a pagar para recuperar los datos será mayor, porque normalmente las organizaciones tienen más fondos que los usuarios individuales. De hecho, en concreto, no voy a explicar mucho más en detalle el ataque en el que está basado, pero por si queréis verlo, hay un informe de Microsoft Malware Protection Center sobre los ataques de SAMAS que sufrieron la industria de la salud, principalmente en Estados Unidos. Las recomendaciones están basadas en ese trabajo realizado por nuestros compañeros. ¿Cómo es un ataque a una organización? Muy parecido a lo que es un ataque a una persona. Conseguimos infectar. En el concreto, en esa oleada de ataques a los hospitales norteamericanos, el punto de entrada era servidores web, pero es esperable que sea también PCs de usuarios dentro de esa organización. A partir de ahí, una extensión, igual que sucede en los ataques avanzados. Extenderse a lo largo de la red para obtener más acceso a más datos. Y además, como están atacando a organizaciones, utilizan la criptografía muy bien. Es decir, hacen cifrado, hacen claves únicas para cada servidor en el que protegen datos, de tal manera que si pagas por un servidor no recuperas los datos de otro, etcétera. Y todo esto, bueno, os dejo los detalles en la presentación que estará a disposición. Como os comentaba, a principio de año, muy focalizado en una industria, muy focalizado en salud, muy focalizado en Estados Unidos, pero con un modelo de negocio bastante claro. Lo más interesante de ese trabajo, lo que os queríamos contar aquí es, bueno, ¿y yo qué hago? Veo que está pasando esto en la industria de salud, ha pasado en Estados Unidos. ¿Qué mitigaciones puedo poner en marcha para protegerme? No sé si esperabais la fórmula de la Coca-Cola. Si es así, creo que Raúl la va a contar después. Yo no, yo tengo una aproximación en 3 pasos muy sencillos. El primero es intentar que no entren. Bloquear ese primer punto de infección. Poner medidas para que el atacante le cueste mucho más infectar a nuestra organización. Asumiendo que eso puede fallar y que fallará en algún porcentaje de los casos, hacer más difícil el desplazamiento, la extensión a lo largo de nuestra red. Es decir, una vez que alguien ha conseguido pasar esa primera barrera, poner una segunda barrera en la cual no se pueda extender de manera fácil. Y el tercer punto, y el más importante, tener copia de datos de nuestra información. ¿Y por qué digo el más importante? Porque este les va a hacer mucho daño. Y por el título era ¿cómo podemos combatir el ransomware? Este les va a hacer mucho daño porque si puedo recuperar mis datos sin pagar, se rompe su modelo de negocio. Si yo no pago por recuperar los datos, porque tengo copias de seguridad, todo lo que hayan invertido en atacarme a mí no tiene un beneficio. Con lo cual, esperemos que se dediquen a otro negocio y que sea menos criminal.
Para bloquear la entrada, la idea es, aunque hemos visto en el caso concreto de los hospitales que entraban a través de servidores web, lo normal y lo más fácil para un atacante es entrar a través de los usuarios. Utilizar las técnicas que ya han utilizado en ransomware para infectar a los usuarios, el click o el adjunto malicioso. Pero no hay que olvidar que tenemos servidores expuestos y que, de hecho, como os comentaba, en el caso concreto de la campaña del SAMAS, este fue el punto de entrada. A partir de aquí, una tecnología que os quería comentar que os puede ayudar a bloquear es Office 365, una tecnología en la nube como las que ha comentado Héctor, que está dentro del alcance del Esquema Nacional de Seguridad. Tiene un módulo que se llama Advanced Threat Protection y que hace dos cosas muy interesantes. La primera es que cuando llega un adjunto, lo ejecuta en máquinas virtuales con configuraciones diferentes para ver qué pasa cuando ejecuto ese adjunto. A partir de ahí, con Machine Learning, dependiendo del comportamiento de ese adjunto, lo voy a bloquear o lo voy a permitir pasar. La segunda tecnología, los links seguros, los safe links, para evitar que el usuario pinche en un enlace y que en ese momento ese enlace no esté protegido porque no sabemos todavía que está formando parte de un ataque de ransomware, lo que hacemos es reescribirlo y ese link se evalúa cada vez que un usuario pincha. No es una solución mágica, pero aquellos que en vuestra organización tengáis Office 365 hacen más difícil ese punto de entrada. El segundo paso, ¿cómo contenemos el ataque? Aquí después Fernando os contará en detalle una parte muy importante, pero lo primero es el ransomware necesita escribir y muchas veces tenemos un montón de archivos a los que le damos a la gente permiso de escritura cuando no lo necesita. Revisar todo eso es una tarea relativamente sencilla y que puede tener mucho impacto. Lo que os comentaba, controlar el acceso privilegiado, las cuentas que tienen acceso a demasiadas cosas. Eso es el contenido de la parte de Fernando, así que no voy a profundizar ahí. Y el tercer punto, ser capaz de detectar que estamos siendo atacados y responder de manera adecuada. Y aquí os voy a comentar también otra tecnología que la mayoría de vosotros tendréis, sobre todo todos aquellos que habéis migrado a Windows 10, que es la protección de Windows Defender basado en cloud. Tenéis, si los equipos, si no lo habéis deshabilitado, los equipos están configurados para utilizar Windows Defender Cloud Protection. Esa tecnología que se llama Block at First Sight, básicamente lo que hace es, cuando va a ejecutar un software, mira en el servicio de la nube si lo ha visto antes. Lo mira básicamente con un hash. Si es la primera vez que lo veo, a lo mejor no es seguro ejecutarlo. Si ya lo he visto en múltiples ejecuciones, tiene, por decirlo así, una buena reputación, entonces lo dejaré ejecutar. Si es la primera vez, ahí lo que pedimos es un upload de ese ejecutable y lo mismo, se ejecuta en un servicio en la nube, en máquinas virtuales, se analiza el comportamiento y se reporta si es malicioso o no en base a ese comportamiento. No es una solución mágica, pero aquí lo importante es que para el usuario esa comprobación lleva segundos y poco esfuerzo. Para el atacante, cada vez que genera un malware que sea único, le lleva por lo menos horas, con lo cual su modelo de negocio ya se ve afectado. Y el tercer punto, el punto de las copias de seguridad, en el que sí que me gusta hacer mucho énfasis, es el que desde luego rompe el modelo de negocio del ransomware. Porque al final, si han conseguido el primer punto, acceder a nuestra red, han sido capaces de extender y tenemos toda nuestra infraestructura cifrada, nos queda o pagar para recuperar acceso a nuestros datos o
tener una copia de seguridad que no ha sido comprometida. Y siempre será mejor tener una copia de seguridad porque vamos a romper ese modelo de negocio. Aquí resaltar que tenemos servicios en la nube que hacen que sea muy rápido la implementación de ese backup offline, de ese backup que no sea otro servidor de ficheros al lado que puede ser comprometido en el mismo ataque, sino que sea una copia de seguridad no accesible. Y con esto es básicamente lo que os quería comentar. Aquí hay muchos más recursos con tecnologías como App Locker que podemos utilizar para no ejecutar determinado malware, pero sobre todo esta slide es para que tengáis referencias por si queréis profundizar. Básicamente el mensaje aquí es que se puede combatir el ransomware atacando a su modelo de negocio y que lo que esperamos es que cada vez haya más ataques a organizaciones, pero que si no tenemos una higiene no diré espectacular, sino simplemente un nivel estándar de seguridad, podemos protegernos y hacer que a ellos no les sea rentable atacar a nosotros. Centro Criptológico Nacional.